Hablaremos esta noche de Dante Gabriel Rossetti, un poeta inglés, como su nombre no indica. Poeta y pintor, por suerte, señor. O por cierto. Rossetti nació en Londres en 1828. Su padre era un refugiado italiano, un liberal, un hombre que se había dado al estudio de la Divina Comedia. De modo que Dante Gabriel creció en un ambiente literario y fue desde niño bilingüe. Muy bien. Lo atrajo, además de la literatura, el estudio por el dibujo. Chesterton, que no desdeña el chiste fácil, ha dicho que era demasiado buen pintor para ser del todo un buen poeta y demasiado buen poeta para ser del todo un gran pintor. Respecto del padre, yo creo recordar que se llamaba Gabriel Giuseppe Rossetti, y hay una edición muy renombrada de la comedia que lleva su nombre, la edición Rossetti, Gabriel Rossetti, que es una de las lindas ediciones de la comedia. De las lindas y miles de ediciones. Sí, de las miles y miles. En el Museo Británico conoció, de un modo parcial, la obra de los primeros pintores prerrafaelistas. ¿Qué eran los pintores prerrafaelistas? No pintores anteriores a Rafael, o sí, pero resulta que en Inglaterra había unos señores que un día pensaron que Rafael Sanzio, del que hemos hablado no hace mucho aquí, el Rafael de Urbino, el más grande de los pintores quizá, que Rafael no marcaba el ápice del arte pictórico, sino justamente el comienzo de la decadencia del arte pictórico, y que en verdad los que pintaban bien eran los pintores anteriores a Rafael, y seguramente admiraban de esos pintores una cierta inocencia, no sé, los admiraría posiblemente por sus defectos, siendo que las virtudes de Rafael eran tan académicas que producían un poquito de encono. De molestia, ciertamente. Bien, todavía el caso es que a esos tipos que tenían esa opinión sobre Rafael y que se esforzaban en pintar como los pintores anteriores a Rafael, digo, de la Francesca, todos esos pintores más inocentes, un poco ayunos de perspectiva, etcétera, a esos pintores se los llamó prerrafaelistas, por más que vivían en Londres, allá en las puertas del siglo XIX. Bueno, él creyó que también, junto con los prerrafaelistas, que los anteriores a Rafael eran superiores a él, y con un grupo de amigos, pintores y también poetas, como por ejemplo William Morris, fundó una sociedad llamada la Hermandad Prerrafaelista, con la que publicaron una revista para difundir su doctrina y también la doctrina de la nueva pintura y su poesía. Un dato curioso es que él no quiso visitar nunca Italia, a pesar de llevarlo en la sangre y en sus lecturas. Y como estaba de moda además en esa época, ¿no? El sueño de todo inglés bien educado era viajar a Italia para conocer el sol y para conocer el arte, ¿no? El arte del Renacimiento, todo eso. Estaba pensando que también, siendo amigo de William Morris especialmente, no sé si estará señalado aquí, tenía alguna relación con los socialistas, especialmente con un grupo socialista llamado los Fabianos. Comunitaristas. Algo así, sí. Bueno, según parece, Rossetti era un hombre de pasiones fuertes y de carácter violento también. De tanto frecuentar academias de pintura y de dibujo, un día conoció a una muchacha llamada Siddal y se enamoró de ella. Ella se convirtió en la modelo de casi todos sus cuadros. Muchos pintores, casi todos, han tenido una modelo preferida.
recuerdo otra vez a Rafael, que tenía caso de- una modelo que era panadera. No era panadera en realidad, pero era su modelo preferida y fue modelo de un cuadro muy hermoso que se llama La Fornarina. Se llama La Panadera y la está que hornea. la chica ahí muy apetecible con su traje de panadera. Ya he hablado muchas veces del efecto que causan las panaderas sobre mi disposición amorosa. Le acaban de traer un budín, justamente. Bien, esta chica, Sidal, se convirtió en modelo de muchos de sus cuadros. Era una muchacha alta, de cuello largo, pelirroja y de labios muy sensuales. Se casaron y más tarde vino a darse cuenta Rossetti de que Sidal era una muchacha de constitución bastante enfermiza. Durante el matrimonio, él tuvo otras amantes y otras, en realidad otras modelos, lo mismo. Y daba clases como profesor de dibujo en una escuela nocturna. Así que se enamoró nuevamente de una de estas chicas. Se enamoró físicamente, dice el cronista, Como si hubiera... de una mujer grandota, también pelirroja. El pelo rojo siempre ejerció una especie de fascinación sobre Rossetti. Y esta chica era tan grande, digamos así, que él la llamaba el elefante, sin ofenderla en lo más mínimo, según parece, o según él creía. Y aquí viene el hecho trágico que queríamos contar hoy. Resulta que una noche el poeta Swinburne fue a comer a la casa de los Rossetti. A Rossetti, la mujer, Swinburne. Después de la cena, Rossetti dijo que tenía que ir a dar una clase al colegio nocturno en el que trabajaba y lo invitó a Swinburne a acompañarlo. Ambos se despidieron de la señora Rossetti y una vez doblada la esquina, Rossetti le confesó a Swinburne que lo que en verdad haría sería ir a visitar al elefante. Pero, bueno, le dijo, mirá, en realidad no tengo ninguna clase. Esto es una tapadera. Bueno, Swinburne, que creo que ya sabía el asunto, siguió su camino. Muy bien, pasaron las horas, estuvo un buen rato con el elefante. Al regresar al hogar, mejor dicho al hogar, Rossetti se encontró con la casa a oscuras y, esto no sería nada, se encontró con que su mujer había muerto, fruto de un suicidio. Se había suicidado la tipa, Sidal, ingiriendo una excesiva dosis de somníferos, porque evidentemente sabía todo acerca del elefante. Parece que había tomado cloral, que era quizá el más viejo de los somníferos. Un somnífero muy eficaz, pero que tenía un gusto tan espantoso que había que mezclarlo siempre con alguna otra cosa. Después, algunos dijeron que en realidad no había tomado cloral, sino láudano, un componente del opio, El opio, claro, que que también se tomaba. usaba para eso. San Martín tenía que... San Martín con debía tomar ¿no? láudano en virtud En esa misma época. además. de una enfermedad que tenía, ¿no? Al día siguiente la enterraron a la Mena y Rossetti, aprovechando un momento de descuido de sus compañeros y tal vez a modo de expiación, se sintió culpable, dejó sobre el pecho de su esposa muerta un cuaderno manuscrito con una obra de sonetos que se llamaba La Casa de la Vida. Era el único que tenía, de luego, si era un manuscrito. ¿Para qué va a escribir dos? Sí, claro. Y dijo, bueno, me deshago yo para pagar mi culpa de esta obra que tanto amo, la puso entre las manos de la mujer, chao. Enterraron a la mujer junto con el libro de sonetos. Claro. Después de este episodio, incluso Rossetti se alejó del elefante y se fue a vivir a una especie de quinta en los alrededores de Londres. Y allí vivió retirado hasta el año de su muerte, en 1872. Pero a los 3 o 4 años de la muerte de su mujer, sus amigos se reunieron para conversar con él. Y
se habían enterado de que él había enterrado ese manuscrito, empezaron a decirle que en realidad había cometido un sacrificio inútil y que a su mujer no podría agradarle el hecho de que hubiera renunciado a la fama, quizá a la gloria que le traería la publicación de aquellos sonetos. Entonces Rossetti, que no conservaba copia de sus versos, cedió. Y después de algunos trámites no muy agradables, logró el permiso para exhumar el manuscrito que él había puesto en el pecho de su difunta esposa. Naturalmente, él no asistió a semejante escena, ¿no? Sino que fueron sus amigos los encargados de hacerlo, mientras él los esperaba solo en una taberna. Y estos sonetos eróticos fueron los que determinaron la gloria de Rossetti. Y se cuentan quizá entre los más hermosos de la literatura inglesa. Al menos Borges participaba de esa opinión. Hoy no nos parecerían demasiado eróticos, como pudieron parecer en la época victoriana, pero en esta época nada nos parece suficientemente erótico. Y eso ya es un problema, sí. Sí. Como dijimos, Rossetti, o como no dijimos, Rossetti muere bruscamente en 1872, en esa quinta, en cuyo fondo había un pequeño jardín zoológico con canguros y otros animales raros. Y en verdad la muerte viene a cerrar una simetría trágica, porque Rossetti se había hecho adicto al cloral y finalmente murió por haber tomado una dosis excesiva de cloral. O sea, que según parece se repitió en él el suicidio de su mujer. De modo que estamos ante un destino trágico, para algunos, atribuible a su sangre italiana, cosa que a Borges le parecía absurda, dado que un italiano no tiene por qué ser necesariamente más apasionado que un inglés, decía Borges. Sí, con una certeza digna de mejor causa, Sí, por ahí, ¿no? qué sé yo. Bueno, hemos ido a la discoteca y nos dijeron que le consultara a usted. Estaba pensando, previendo eso, querido Alejandro, que si uno se sitúa en esos años, ¿no? 1828, a veces la pasión aparece en distintos lugares de la tierra. Pensemos que en ese mismo año aquí se lo mataba a Dorrego. Quizás no había muchos de esos muchachos de buena familia pensando en escribir poesía, sino quizás más preocupados por hacer la patria o la guerra, que a veces son cosas diferentes. Algunos de ellos no desdeñaban. Pero no desdeñaban justamente, Claro. pero lo hacían con cierto pudor, porque había una tarea. Claro. Mientras que para estos muchachos británicos la cosa era la inversa. Incluso el gesto de un tipo como Lord Byron, cuando va a pelear por la libertad griega, les parece un exceso, porque lo importante de la vida pasaba por entregar todo el esfuerzo posible a la creación de una obra. Claro, en Byron fue al revés. En Byron, Fue al revés que en los generales argentinos que condescendían a la literatura. Exactamente. Él era un literato que condescendía al heroísmo. bueno, y a él le fue la vida en eso, y a algunos generales argentinos también le fue el honor, pero bueno. Y estaba pensando después, ya enfocados en Dante Gabriele Rossetti, que el comentario de Chesterton es malvado. Uno nunca le pidió a Michelangelo Buonarroti que sus sonetos fueran tan buenos como la Capilla Sixtina. No, claro. No hay por qué pedirle a Dante Gabriele Rossetti esto. Lo que sí debe haber sido un cuadro dantesco, nunca mejor dicho, la esposa, la osamenta de la esposa con los poemas encima. Pero me parece que lo que caracteriza a toda esta gente es una especie de narcisismo desenfrenado, que es lo que quizás más actúa en contra de sus hazañas y de su poesía. Una conciencia de sí tan grande que podía tomar como un sacrificio que su obra, por más que hayan sido buenos poemas después de todo, fuese algo entregado a la nada, como un Claro, sacrificio de la ya humanidad. entregarla, no ir a rescatarla. No, entregarla entregarla a la nada es un es gesto de una soberbia. demasía, claro. Y es una barbaridad. Y me da la impresión de que muchos de ellos, incluido, bueno, sobre todo Percy Shelley, por ahí, más que Byron, han circulado por el mundo de una manera curiosa, casi como criaturas de alguna especie gigantesca,
justamente, bueno, esta muchacha a la que se llamaba el elefante, pero digo, sin miedo a los predadores, cuando estaban sujetos al peligro de cualquier predador, y también sin esa especie de levedad que tienen las crías, algo así, algo que sonara muy estridente, muy expuesto y con toda inocencia, como quien dice, hubiera dicho Dante Gabriele Rossetti, a Baby Elephant Walk, o como El paso del elefantito. Y El paso del elefantito es una canción que escucharemos ahora en la versión de Henry Mancini, que fue compuesta ciertamente en homenaje a esta dama cuyo nombre se ha perdido. Alguien que se hace llamar el elefante corre el serio riesgo de que su nombre se pierda en el olvido. Yo hago una última dedicatoria para mi amigo el elefante Weinberg, que es la única persona que yo conozco a quien le digan el elefante. El hombre elefante. Muy bien. Henry Mancini, El paso del elefantito.